Bodil Christensen, la danesa que vivenció México, es el tema de la cápsula primera de este año 2023, en el que les deseo que les vaya súper bien. Resulta que Bodil fue una fotógrafa, etnógrafa y arqueóloga danesa que hizo aportaciones significativas tanto al conocimiento del México del siglo XX como de algunas de sus culturas precolombinas. Jamás había oído hablar de ella, aunque sus fotos de la inundación de la Ciudad de México en 1952 ya las había visto bastantes veces. Debo a mi prima Cristi Romero el encuentro con este personaje. Lo primero que encontré de Bodil Christensen fue que a mediados del año pasado el gobierno sueco regresó a México 24 piezas etnográficas yaquis, en cuya recolección estuvo ella ligada en los años 30. Encontrar más de su trabajo fue una labor de paso a paso, porque ya ven que cuando algo es noticia, pues lo demás no se ve. Resulta que hay pocos datos de su vida. Finalmente localicé la liga al Museo Etnográfico de Estocolmo y a Carlota, su banco de imágenes y por tanto a las fotos de Bodil. No suelo poner tantas, pero algunas de las que les puse creo que son sorprendentes. En cada una puse la fuente. Ahora es muy común hablar de sitios arqueológicos o cuando menos leer o escuchar de ellos. El monolito de Cuatlinchan es el Tlaloc que está en el Museo de Antropología ahora en la entrada sobre Reforma, pero fíjense en 1934 cómo estaba. Tal vez se maltrataba menos que con la contaminación, pero ahí estaba tirado en el campo. Y esta es una foto de Bodil, su hermana y alguien más en el lugar, porque era parte de sus proyectos de investigación arqueológica. También sabemos ahora que Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo y que ganó ese premio o ese lugar tanto por su belleza e interés como porque los mexicanos le pusimos me gusta todas las veces que pudimos en internet. También escuchamos ahora de culturas indígenas, nos gustan sus artesanías, sus comidas, etcétera. De alguna manera son parte de nuestro devenir diario. Pero hace un siglo eso no era así. Hace menos 90 años se iniciaban las expediciones arqueológicas y etnográficas, o sea, de costumbres diarias, de manera sistemática en nuestro país. Y me llamó mucho la atención que parte de las realizadas en los años 30 hayan corrido a cargo de los escandinavos. Y pues ella era danesa y destaca entre ellos. Resulta que tenía una hermana, también dedicada a las cosas arqueológicas. Nacieron en Holbæk, cerca de Copenhague. Ella en 1896 y murió en 1985, y su hermana Helga nació en 1891, era un poco más grande que ella, pero se murió muy joven en 1938. Se dice que llegaron a México hacia 1923, pero realmente no encontré una fuente confiable en eso. Hay 47 años de diferencia entre la muerte de una y de la otra. Las dos fallecieron en México, pero Bodil lo hizo en una parte paradisiaca de Oaxaca que se llama San Felipe del Agua. Está muy cerca de la capital del estado. Es una zona boscosa con riachuelos y cascadas, y hasta hoy se considera el pulmón de la urbe. Bodil trabajó en la subsidiaria mexicana de la telefónica sueca Ericsson, que ahora es Telmex. Y su hermana, Helga, pasó a la historia como Helga Larsen.
Se casó y se divorció, pero mantuvo ese apellido, más fácil de pronunciar, por cierto. Era traductora de español-inglés, dirigió una escuela de idiomas aquí en México y de 1935 a 36 fue secretaria del destacado arqueólogo estadounidense Sylvanus Morley, quien es muy famoso como mayista porque se destacó por sus excavaciones en Chichén Itzá. Bueno, tras más de medio siglo de desarrollo profesional de Bodil, dejó un legado impresionante. Es como lo tiene clasificado el Museo de Estocolmo. Como ven, ahí está la dirección del sitio. Es increíble la colección de fotos que tienen y en eso Bodil pues aportó mucho. Logró una colección que es impresionante desde el punto de vista técnico y documental y muy importante. Además, lo dejó todo cuidadosamente catalogado y clasificado según el grupo técnico a lo que pertenece, la fecha, lugar, tema, actividad, etc. Sus viajes al interior del país la convirtieron en una experta etnóloga. Y aunque publicó relativamente poco, pues sus fotografías en sí son un valioso legado. Y como les digo, es gratis consultarlas, están al alcance de todo el mundo. En los años 30 del siglo pasado, el embajador de Suecia en México, un señor Andenberg, propició dos famosas expediciones arqueológicas suecas. La primera la dirigió el arqueólogo y etnógrafo que se llamaba Sigvald Line y se llevó a cabo en 1932. Él tomó fotos y documentó Chichén, Uxmal, Labna, Cabá y Sasigi en Yucatán y Mitla y Monte Albán en Oaxaca. Y además realizó excavaciones en Teotihuacán. La segunda expedición sueca se hizo de 1934 a 1935. Se considera una de las más importantes expediciones etnográficas y de las que se realizaron en México en la primera mitad del siglo XX, porque reunieron muchísimo material y generaron una información de comunidades del centro de México que no se conocían. Miren, el Museo Etnográfico pues tiene zapatos y se consideran objetos etnográficos cualquiera que hable de la cultura que tiene un grupo, o sea, de la manera, no de cultura de leídos y escribidos, sino de la manera de vivir. Entonces, pues, los objetos cotidianos son de gran valor etnográfico. Y este museo, que para nuestros parámetros se ve muy chiquito y no se ve así muy, pues como los nuestros, es muy importante a nivel mundial. Bueno, ellos, Bodil y su hermana tenían una estrecha relación con el museo y entonces las pusieron como parte de la segunda expedición sueca. Así que les tocó ir a la zona de Tlaxcala, Chimalhuacán, Texcoco, en el Estado de México, y hasta Chiahuatlán, Veracruz. Ahí recogieron muchos textiles, muchos objetos de la vida diaria y trataban de definir las características culturales de los pueblos, su forma de vida, su método de trabajo, de construcción, sus costumbres, y además ver si tenían alguna relación, que sí encontraron bastantes, con la cultura teotihuacana, también a través de objetos de valor etnográfico. Terminada la expedición, o sea, en el 35, las hermanas continuaron muy relacionadas con el museo. No sé qué tanto trabajaban para él y qué tanto nada más era una relación, porque como les decía, casi no hay datos de la vida de ella.
Bueno, escribieron algunos artículos en la revista Etnos del Museo Etnográfico, que se publicó en Estocolmo, y con autorización del gobierno mexicano recogieron 170 objetos de regiones que eran culturalmente inexploradas, de pueblos huicholes o mayas, náhuatl, otomí, purépechas o tarascos, como le quieran decir, y zapotecas. Aparte hicieron una recolección muy especial de los yaquis o lloremes. Algunos hallazgos se quedaron en México y los otros pues los mandaron a Suecia porque era el trato con el gobierno mexicano. Además, Bodil se hizo cargo de la colección de 60 plantas medicinales que recogió Ola Apenes en Litzitas, Yucatán, y la documentó, la arregló, etcétera, y se la mandó al Museo Etnográfico en 1948. Aquí tenemos una de las fotos de Bodil. Si se fijan, están vendiendo sal. Resulta que el lago de Texcoco, que era salado, era una gran fuente de sal desde la época precolombina y lo siguió siendo hasta el siglo XX, porque esa foto pues la tomó ella a principios de los años 30. Entonces, pues lo vendían aquí la pesaban o la medían y la ponían en un bote y la vendían. Entonces, es curioso saberlo, porque, bueno, al menos yo lo ignoraba, la verdad. Como bueno, también hizo esta foto de los voladores de Puebla y estudió bastante el tema y su parte, digamos, de ofrecer algo a los dioses, y luego pues les voy a platicar la bronca de las piezas de los sonorenses, de los yaquis. ¿Por qué hubo unas discusiones y negociaciones de 19 años entre el gobierno mexicano y el sueco con el gobierno de la nación yaqui y en el museo, y además intervinieron varios organismos internacionales? Resulta que Bodil y sus contemporáneos mandaron 24 piezas yaquis a Estocolmo, pero no crean que las piezas yaquis las llevaron de Sonora, las llevaron de Tlaxcala, las compraron ahí y las mandaron al museo. En ese tiempo todavía, pero en ese tiempo lo usual era que los exploradores compraran cosas arqueológicas y las mandaran a sus museos. Bueno, ¿por qué si las Christensen trabajaban en el centro de México y no fueron a Sonora, tal vez nunca, no sé, coleccionaron esos objetos de los yaquis? Pues la respuesta nos remite a un episodio casi desconocido de nuestra historia, la guerra del yaqui en el siglo XX. Una nota que forma parte del alegato del museo en el sentido de que adquirió las piezas legalmente, no resume el problema. Dice, Tlaxcala está a más de 1,700 kilómetros de la patria yaqui en Sonora y albergaba una guarnición militar en la que habían sido reclutados soldados yaquis. Su batallón estaba bajo el mando de José Amarillas, un general yaqui que servía en el ejército mexicano. El conflicto armado entre los yaquis y México estaba en curso en el momento y finalmente terminó con el decreto de 1939 del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que reconoció la base terrestre de los yaquis y les permitió regresar a Sonora. O sea que estaban a fuerzas siendo parte de un batallón en Tlaxcala. Cuando los arqueólogos de la segunda expedición sueca llegaron a Tlaxcala, encontraron a las familias yaquis deportadas. Los hombres
eran parte obligada del batallón de Huiribis. Y como tuvieron la suerte de asistir a una pascola o fiesta y ver las danzas, les llamaron profundamente la atención sus adornos y vestimentas. Así que pues las compraron simplemente a 10 pesos o 20 pesos y algunas a dólares, en dólares, y las mandaron a Suecia. Las 24 piezas usadas fueron lo que se llevaron y que fue el objeto de esta negociación. Si se fijan, bueno, esta es una foto de un danzante en Sonora y este es el soldado yaqui que está en Tlaxcala y que es el que ellos vieron. Aquí está la cabeza de venado. Uno, en general, habla de la guerra del yaqui y se queda cuando Porfirio Díaz, o más bien dicho Ramón Corral, que era el gobernador de Sonora, los manda exiliados a Yucatán y eran tan aguerridos que se regresan a pie a Sonora. Pero se habla muy poco de cuando Álvaro Obregón y los otros presidentes sonorenses se volvieron a enfrentar contra los yaquis, que es esta temporada. Y luego el maximato, ¿verdad? Esto de que ellos estaban es en el maximato, o sea, cuando el presidente es Pascual Ortiz Rubio y el que manda es el sonorense Plutarco Elías Calles, y entonces los deportan, pero ya no a Yucatán, sino a distintos estados y como parte del ejército. Eso no quiere decir que no llevaran a sus familias, sí las llevaban. Este es un dibujo de cuando se rindieron en el tiempo de Don Porfirio, pero luego pues se reavivó, digamos, la guerra del yaqui. Esta es una foto de vodil de los yaquis bailando en la Pascola, o sea, en una fiesta. Y si se fijan, bueno, pues aquí tienen todas las cosas que compraron, los 24 objetos que compraron. Aparte de eso, bueno, eso fue extra, digamos, de su trabajo. A lo que sí iban era a ver, como les decía yo, las culturas que estaban en Tlaxcala, el Estado de México, Puebla y en Veracruz. Una serie de culturas que escogieron porque es una zona en donde siempre ha habido gran intercambio entre gente de distintos orígenes. Entonces, por eso les resultaba sumamente atractivo. Y tanto en las excavaciones como en la etnografía de los grupos contemporáneos a ellos. Esta foto es una señora que está haciendo el amate, ¿se acuerdan? El papel amate, que es papel de árbol. Ellos dicen, los descendientes de ella, que Bodil, ¿ven las tablas estas? Les llevó tablas de distintos tamaños, porque primero solamente lo hacían de pequeños tamaños y por razones religiosas. Y Bodil les enseñó a hacerlos de distintos tamaños, miren, ya más grande, sobre todo a partir de los años 60, o sea, por cuenta suya. Aún hasta la fecha, San Pablito, Puebla, es el principal productor de amate, de papel de amate, y ya en que lo dibujan y hacen cosas muy padres, eso se debe a Bodil en distintos tamaños, como les decía, originalmente era solamente pequeño y por razones religiosas. Bueno, esa es parte de sus aportaciones. Luego también era muy aficionada a los textiles y la colección que tiene el Museo de Fotos de Textiles del centro y sur de México es bastante rica. Y luego pues hizo muchísimas fotos de distintos lados. Por ejemplo, este es de un penacho increíble de Oaxaca. Aquí tenemos esta foto de la ciudad, de la fachada del Señor de la Cuevita en Iztapalapa. Miren, vean las modas tan distintas a las de ahora, o sea, se ve muy indígena. Es una época de mucha migración a la Ciudad de México, les recuerdo. Luego fueron al norte de Jalisco. Aquí están los yaquis,
perdón, los huicholes. Los huicholes, los que se visten bonitos son los hombres, no las mujeres. Miren, vean este cinturón, está increíble, ¿no? Hacen cosas preciosas. Luego, estas muñecas de las niñas mayas con las que jugaban, esto se parece a las muñecas que luego venden en las ciudades, y esta es de madera, pero no es una muñeca arqueológica, sino etnográfica, o sea, que se usaba en ese momento. Luego tenemos aquí a 3 personas de Chiapas y puestas contra la pared. Eso me llama mucho la atención, que tiene varias fotos con la gente puesta así contra la pared. Fíjense en sus vestimentas tan distintas y tan como ahora serían si tomáramos la foto, solamente no estarían descalzas. Luego en el 42 empezó el Parincutín a hacer, ¿se acuerdan que nació y hizo muchas, fue muy atractivo y tuvo una época muy activa y ahora está prácticamente inactivo? Entonces ella tomó bastantes fotos. Aquí ya está el nuevo pueblo, entonces al fondo se ve el volcán. Y esto no crean que es nieve que cubre una población, sino las cenizas del volcán que llegaron a muchos lados, la Ciudad de México incluida, aunque está hasta Michoacán. Y aquí hay 2 fotos de las muchas que tomó de las mujeres de distintos lados. Estos son de Puebla, estos son los nahuas de Cuetzalan, y esta es una señora totonaca. Fíjense qué diferente su indumentaria. Eso a ella le gustaban los textiles muchísimo. Luego aquí hay una familia zapoteca de 1951, volvemos a lo mismo. Ellos tienen sandalias y las niñas andan descalzas. Y si se fijan, todavía hay la idea masculina de estar vestido de manta, que era una manera muy usual. Luego aquí tenemos una danza en Cuetzalan, en Puebla. Vean nada más qué maravilla, ¿no? Ahí también hay voladores. Algún día nos tocó a mi marido y a mí verlos. Son muy impresionantes. Y luego esta es la inundación del centro de la ciudad en 1952. No sé si vendió sus fotos a algún periódico o qué, no encontré la respuesta, pero aquí hay una de esas. Esta es Isabel la Católica y este es 16 de septiembre. Tiene varias. Y finalmente, bueno, como les decía, no publicó mucho, pero sí algunas cosas. Este es un libro sobre el papel amate y tiene un nombre que tiene mucho que ver con que el papel amate, como les decía, chiquito, era para razones religiosas, y entonces por eso se llama Brujerías y papel precolombino el libro. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante, que haya hablado de Bodil Christensen, la danesa que vivenció México. Como siempre, si tienen la amabilidad de ponerle me gusta, tienen que estar en YouTube. O sea, si lo abren en el WhatsApp no se puede, y aparte se les llena la memoria. Por eso siempre les digo que es mejor hacerle clic en las ligas. Entonces, si están en YouTube, se puede hacerle clic en la manita con el dedo para arriba, y también les invito a suscribirse en mi canal si no lo han hecho. Hasta la próxima, que les vaya muy bien.